¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos, todas tenemos una opinión. Es un gusto estar con ustedes hoy. Nuestra querida Cintia Ramírez se encuentra de viaje, por lo que hoy tendré el honor de conducir el programa. Y antes de empezar, pues doy la bienvenida, como cada miércoles, a los analistas que nos acompañan hoy. Y empiezo aquí enfrente al doctor Lalo González, del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Lalo. Buenas noches, saludos. Luego, de regreso, después de un largo viaje por Sudamérica, concretamente por Argentina, tenemos de regreso al doctor Carlos Cerda. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo de nuevo. Muchas gracias, un gusto estar aquí compartiendo la mesa con ustedes y con nuestro amable auditorio. Y finalmente, pues damos la cordial bienvenida a nuestro querido Jaime Preciado. Gracias, Jaime, por compartir la mesa con nosotros. No, pues muchísimas gracias y es un gusto siempre compartir con y estas analistas. Así es que un saludo para todo el público televidente. Muchas gracias. Bien, pues en este primer bloque vamos a empezar con los temas, viendo los temas que estaremos tratando esta noche. Adelante. Bueno, el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán sigue ocupando los titulares más importantes de los periódicos a nivel mundial por muchísimas razones. La estabilidad política sigue siendo muy frágil. Hemos tenido varios ceses al fuego, negociaciones fallidas y bueno, ahora el mundo sigue en vilo con este conflicto que ha pasado de ser un conflicto trilateral a regional y ahora pues prácticamente global por todas las implicaciones que tiene. ¿En qué estamos, Jaime? Si te parece, empezamos contigo. ¿Qué ha pasado? ¿En qué estamos en este momento con este conflicto? Pues ante los estiras y aflojas del conflicto, la primera cuestión que yo quisiera transmitir es como el déficit diplomático para la certidumbre en las negociaciones sobre los conflictos en el mundo. Es decir, Trump de repente saca unos ritmos, unos plazos, unas demandas y luego actúa en un sentido muy imprevisible. Entonces, por supuesto que las mesas de negociación a las que ha convocado se encuentran cada vez más discutidas respecto de su eficacia y de los alcances reales de lo que se está negociando. En este momento los fuertes son, como sabemos, el estrecho de Hormuz, ante el cual el propio gobierno Trump ha lanzado un bloqueo por parte de él. Y en el mundo estamos pagando estas inconsecuencias y estas incertidumbres. En la parte interna, Irán recomponiéndose, pero también, como lo veremos quizá con más detenimiento luego, el problema sigue en Líbano, en donde hay negociaciones, es cierto, las negociaciones se están conduciendo en Washington y eso pues también nos deja mucho que pensar de quiénes están detrás de las decisiones de las personas que se sientan a negociar. Porque lo que hemos visto es que mientras se está negociando hay la traición de las acciones y de una guerra mortífera, letal, como la que han conducido Israel y Estados Unidos. Sí, porque si bien es cierto, esta es una guerra con diferencias políticas muy importantes, pues también es una guerra con profundas raíces ideológicas entre Estados Unidos e Israel e Irán, ¿no? Entonces, eso yo creo que no debemos perderlo de vista porque también creo que juega un papel en las negociaciones o en estos procesos que han sido por demás fallidos en términos de ceses al fuego muy frágiles, ultimátums que se establecen y luego se amplían, que se establecen incluso unilateralmente, ¿no? Ya Lalo González nos hablaba el programa pasado de el estilo de negociación que creo que también está jugando un rol interfiriendo con la posibilidad
posibilidad real de alcanzar un cese al fuego, ¿no? Porque son más bien imposiciones más que procesos de negociación y concertación. Doctor Carlos Cerda, ¿en qué estamos ahorita en términos de las negociaciones diplomáticas de estos dos países? Porque recordemos que quienes están negociando son Irán y Estados Unidos, pero hay un obstáculo enorme para que Irán e Israel puedan negociar, porque no se reconocen mutuamente. Irán nunca ha reconocido a Israel y entonces pues eso es un elemento básico para que dos estados pudieran sentarse a negociar. Entonces ahí estamos ante un conflicto en donde solo están negociando dos partes, porque las otras dos partes es impensable que se puedan sentar en una mesa de negociación. Pues sí, pero aparentemente los que sí se sientan tampoco están negociando, porque las negociaciones están completamente estancadas, o sea, ni para atrás ni para adelante, precisamente por lo que decías de estas imposiciones que a veces son mentiras, porque sale el presidente Trump a decir es que ya estuvieron de acuerdo con los que les propuse, e inmediatamente sale el régimen iraní a decir ni siquiera, o sea, ha pasado por nuestra mente hacer eso, ni siquiera lo tratamos. Entonces se han estancado las negociaciones y esto ha acorralado a Trump, ¿verdad? Que efectivamente ha tenido que dar prórrogas, ¿verdad?, a sus ceses al fuego, a su tiempo para negociar. Pero dice, pero aquí tengo ya las armas, estoy listo para atacar, porque también nunca deja de tener la coercitividad que le caracteriza, ¿no? Se van a reunir, o se están reuniendo en Pakistán, ¿verdad? Porque ahora sí que sorprendentemente también aflora Pakistán como un tercer miembro aquí mediador, que hasta no sabemos qué tan auténtica sea su mediación, o los mismos Estados Unidos lo estén más o menos guiando, pues para no quedar tan mal, ¿no? O sea, acuérdense que justo la noche que dice voy a desaparecer a la civilización por entero, ¿verdad? Y pues llegaba el tiempo, ya se acercaba la noche y sale el gobierno de Pakistán a decir, ¿verdad? O sea, espérenme, yo voy a mediar y ahí se nos queda la duda si fue auténtica esa mediación o fue de alguna manera dirigida para que no se viera tan evidente el fracaso que está teniendo Trump al haberse metido a este conflicto, porque no dimensionó lo que iba a hacer. Como en su momento Putin no dimensionó Ucrania, tampoco Trump dimensionó Irán, pero todavía creo que Irán es más belicista, responde más. Vamos a ver qué hay. Mando a Vance, al vicepresidente. Eso nos lleva a la política interna de los Estados Unidos, porque, bueno, acuérdense que es la carta fuerte de Trump para su sucesión, y si esto fracasa, le va a bajar muchos puntos. Entonces, Vance va con toda la intención de lograr un acuerdo, porque sabe perfectamente que en materia de política interna de los Estados Unidos ese acuerdo puede significar, ¿verdad?, el espaldarazo que necesita para la candidatura republicana. Pues en la mañana creo que por su red social decía el presidente Donald Trump que no estaba listo para reanudar negociaciones a menos que hubiera una propuesta concreta de Irán, y pues todavía realmente no hay nada. Lalo, ¿tú realmente crees que estas negociaciones puedan conducir a un acuerdo que ponga fin a este conflicto? Bueno, me parece que todo lo que está en torno al ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, en el marco de las negociaciones, las pláticas, etcétera, a mí me parece que deberán de conducir a tranquilizar las aguas. No sé exactamente en qué condiciones, ¿verdad? Pero creo que al final Trump se está dando cuenta que efectivamente se metió en un lodazal del cual no puede salir y está buscando la manera de salir pues mejor librado. Pero a mí lo que en este momento me preocupa son dos asuntos que se han ventilado. Uno, que hasta lo que yo consulté el día de hoy a media tarde, pues ya hoy en la noche, a media tarde, John Phelan, el encargado de la Marina de Estados Unidos, pues había dejado su puesto.
Es decir, en medio de una guerra, destituyen, unos dicen, le pidieron la renuncia, lo corrieron, y otros dicen, renunció. El caso es que no está, por un lado. Y por otro, el fin de semana también se ventiló en el USA Today, no, en Newsweek, que el domingo había tenido Trump una reunión con su equipo de guerra y que estuvo presionando para poder acceder a los códigos nucleares. Y que, bueno, ahí mismo parte del equipo militar levantó la voz y hubo pues un enfrentamiento ya a otro nivel, en donde le dijeron pues que eso no podía ser. Pero creo que la inestabilidad mental que ha mostrado Trump, que el día de ayer estaba leyendo versículos de la Biblia en la Casa Blanca, pues nos muestra que más allá de estar en un impasse en el marco del conflicto de la guerra Estados Unidos-Israel contra Irán, pues estamos en manos de un personaje que todos los días nos muestra pues tener serios problemas para controlar sus impulsos, y que yo sí pienso, como lo han hecho públicamente algunos psiquiatras en Estados Unidos, pues que tiene serias afectaciones en su cabeza, y eso nos puede llevar a un problema mucho más grave, no solamente a ellos y a Irán y a Israel, sino pues a todo el planeta. Sí. Sí, pues es complejo. Tengo que ir a una pausa, doctor Cerda, pero vamos a regresar a seguir platicando sobre este tema, porque todavía nos falta analizar el frente de Líbano con Israel. Una pausa y regresamos. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Pues bueno, Carlos Cerda, tenías algo por ahí. Sí, es que a partir del comentario del doctor Eduardo, yo siento que, o no es que sienta, percibo que sí le está bajando Trump a su protagonismo, como que sí se siente de alguna manera que encerrado con el agua al cuello, y esto pues tiene que ver mucho primero con lo que ya comentamos, que no le resultó, o los resultados de Irán no eran los que esperaba, pero también con la confrontación que tuvo en días pasados con el Papa. Entonces, como que todo eso, porque eso sí se le vino aquí una andanada de críticas internas y externas. Y entonces, pues sí, ya leyó la Biblia, como para que vean, miren, sí estoy con paz espiritual, ¿verdad? Pero no ha salido con la frecuencia que salía, ni con la violencia que salía. Eso yo lo alcanzo a percibir, mínimo, pero creo que lo estoy viendo, no sé. Pero bueno, nunca se sabe qué esperar con Trump, porque también puede ser como muy impulsivo de repente. Jaime, en el frente de Israel con el Líbano, que me parece que eso es algo que no podemos dejar fuera del análisis de este conflicto, porque también pues Irán y sus vínculos con algunos grupos islámicos pues son lo que ha llevado a Israel a atacar al Líbano, a ocupar parte del sur, a realizar una serie de intervenciones muy violentas que han cobrado la vida ya de más de 2,000 personas aproximadamente. Entonces, Jaime, ¿qué está pasando con Israel y el Líbano? Porque parece, por un lado, que las negociaciones están por acá entre dos partes, pero que Israel está por la libre, atacando y haciendo lo propio por ir avanzando en lo que quizá es su plan inicial de guerra. Sí, es que Israel está maximizando la enemistad con Hamas en Gaza y con el Hezbollah en el Líbano, particularmente en su franja sur, pero estamos viendo que las mismas estrategias, porque no les doy ni siquiera el valor de argumentos racionales, las mismas estrategias asesinas de genocidio siguen marcando lo que se está haciendo en el caso del Líbano. Es decir, fijamos una franja de 10 kilómetros en el sur del Líbano, en la cual le pedimos a la población que se vaya porque vamos a arrasar con toda esa área para quitarle bases a Hezbollah, para que no se esté
no nos esté atacando, ¿no? Pero se meten a Beirut y en la capital empiezan a tomar blancos civiles otra vez, y todo está aparentemente después de que consideran el derecho a la defensa interna. Entonces, esas estrategias de seguridad nacional, derecho a la defensa, las hemos visto en la historia, el tremendo dolor que han causado, y Israel está sumamente subido sobre ese tren de destrucción. Y también ahí lo que llama la atención es la debilidad del gobierno del Líbano, que lejos de tener una soberanía suficientemente consolidada, ha tenido que recurrir a terceros países para defenderse como país propio, ¿no? Entonces, ante eso, Estados Unidos está gozando de todo el apoyo de Israel para generar unas supuestas negociaciones en las que ya sabemos que el desenlace es que hasta que se desarme Hezbollah se va a poder seguir con esto. Y por supuesto que ante el conflicto ya triangulado con Irán, eso no va a pasar. Sí, Hezbollah es un grupo armado, pero también es un partido político. Así es. ¿No? Entonces eso yo creo que es algo que no podemos perder de vista, porque va pues a la organización interna política de un país que es el Líbano. Sí. Y en todos estos dimes y diretes, pues ya también China salió con algunas declaraciones a decir que pues es realmente preocupante que se esté bloqueando el estrecho de Hormuz, porque claro que China es uno de los principales interesados en que el petróleo en esa región del mundo pues siga fluyendo, porque como ya hemos dicho, pues al petróleo van ligados pues finalmente todas las cadenas de suministros, ¿no? Todos los procesos productivos que tienen que ver con el transporte, la energía, la producción, etcétera, etcétera. Y entonces pues sí ha habido una serie de intercambios indirectos, no más bien declaraciones que pues ya reflejan la incomodidad de la postura china. Lalo, ¿quieres comentar al respecto? Sí, yo creo que siguen siendo, lo que yo observo es que siguen siendo al día de hoy los dos grandes ganadores de esta aventura bélica de Estados Unidos, China y Rusia. Y además, sin disparar todavía, pues prácticamente nada, siguen siendo los que están cosechando para su beneficio, con costos para otras personas, a su beneficio están cosechando cosas que a ellos les interesa. Creo que la posición del gobierno chino ha sido muy clara en el sentido de la libertad del tránsito por el estrecho de Hormuz, porque además pues quieren garantizar efectivamente su petróleo, pero hay que recordar que una buena parte del petróleo que llega a China desde Irán no va por el estrecho de Hormuz. Yo ahí me gustaría mencionar que hay dos cosas que creo que están comenzando a presentarse en el lado chino y que pues yo esperaría que baje la tensión, pero han comenzado a hacer nuevamente maniobras militares en el mar. Están pues de alguna manera respondiendo a maniobras que ha estado haciendo Japón, y por supuesto pues ahí se encuentra todavía Taiwán. Es decir, creo que China, así como Moscú se fue contra Ucrania, el Israel quiere al gran Israel ayudado por Estados Unidos, pues China dice, pues ya ha entrado en esta situación, pues ahí está también Taiwán. Yo creo que China está jugando igual esas piezas, y hay que esperar a ver pues en qué condiciones, que esto no hay que perderlo de vista, se lleva a cabo, si es que finalmente se realiza la visita de Trump a China. Creo que ese va a ser un elemento muy importante, porque además se va a dar ya de cara a la apertura oficial de la temporada electoral en Estados Unidos, que también pues están moviendo muchos hilos. O sea, habría que ver cómo lo recibe y con qué discurso llega Trump a China, si es que finalmente se lleva a cabo esta visita, que se ha ido retrasando en varias ocasiones.
Cuando hablamos de que este conflicto ha pasado de ser regional a un conflicto global, pues por supuesto, más allá de las consecuencias humanitarias que son muy importantes, pues nos referimos sobre todo al precio del petróleo, ¿no? Que ha alcanzado pues niveles muy, muy altos. Doctor Carlos Cerda, ¿cómo va el tema del petróleo con el estrecho de Hormuz, que ya no sabemos, nos despertamos todos los días para buscar quién lo está bloqueando, porque pues un día lo cierra Irán, otro día Estados Unidos anuncia el cierre? Ha habido también, digamos que enfrentamientos en términos de barcos que han sido comerciales, que han sido capturados y llevados a la costa iraní. Estados Unidos dice, incluso hay algunas imágenes que circulan de que Estados Unidos sí pudo hacerse de un barco militar iraní, ¿no? Entonces, en términos del precio del petróleo y del comercio, doctor Carlos Cerda, ¿qué nos puede decir acerca de las consecuencias globales de este conflicto? Decía el doctor Eduardo que para calmar las aguas, y cuando decía él para calmar las aguas, yo decía para calmar los mercados energéticos, ¿no? Sí, porque obviamente esa es la gran preocupación y eso es lo que ha detonado sobre todo la cuestión del estrecho. Y bueno, ahora sí que estamos en un vaivén, ¿no? O sea, hay cese al fuego, el petróleo baja, ¿verdad? No hay negociaciones, el petróleo sube. Porque, bueno, es un hecho que todos sabíamos que eso podía suceder porque era el arma que tenía Irán. De acuerdo al derecho internacional, los estrechos tienen un régimen especial que no se pueden bloquear. No obstante que las aguas, digamos, territoriales o las zonas contiguas puedan pertenecer a un estado, hay un libre tránsito por los estrechos. Entonces sabíamos perfectamente que ese era el arma que podía usar Irán y la utilizó. Entonces, eso fue lo que ha traído todos estos trastoques del precio del petróleo, y por eso es que también ha ido Trump a bloquear el bloqueo de Irán, ¿verdad? O sea, como que tenemos dos vallas en ese espacio, ¿no? Pero entonces, perdón que te interrumpa, Carlos Cerda, ¿Irán viola el derecho internacional al bloquear el estrecho de Hormuz pese a que esté en sus aguas territoriales? Sí. Bueno, a ver, la semana pasada teníamos un mapa aquí. ¿Cuándo hemos hablado de Omán? Sí, bueno, o sea, sí decíamos, Oman es la contraparte, y Oman está calladito, se traslapan, digamos, exactamente, ¿no? Sí. O sea, por eso yo decía, las aguas territoriales, dependiendo de, bueno, por ejemplo, acá en el estrecho de Gibraltar, creo que son como 15 kilómetros, ¿no? Entonces, o sea, obviamente no estamos hablando, las aguas territoriales están completamente traslapadas, ¿no? Entonces, precisamente como se trata de la libertad de navegación, ¿verdad? Una libertad que viene desde Hugo Grocio, desde los clásicos, ¿verdad? De la antigüedad del derecho internacional, que decían, hay una libertad de los mares, ¿no? Los estrechos en la Convención de Montego Bay se les dio ese tratamiento que los estados, si bien tienen la soberanía sobre esos espacios, no pueden bloquear el derecho a la navegación. Por eso es que ahora ese derecho a la navegación Irán lo está viendo desde un punto de vista comercial, porque incluso ha dicho, ¿verdad? Voy a cobrar peaje. Antes no cobraba peaje. $1,000,000 por barco. Pero antes no cobraba. Entonces, ¿por qué? O sea, está haciendo negocio. Exactamente, porque estaba respetando, ¿verdad? Ese libre derecho a la navegación, que ahora no, con el bloqueo dice, bueno, pues voy a cobrar para pasar, lo cual también sería violatorio del derecho internacional. Muy bien, pues vamos a una pausa y regreso contigo, Lalo González, pero bueno, no se vaya, aquí aprendemos todos y todas, no se vaya, continúe con nosotros. Bueno, le queremos dar la palabra a Lalo González, que tenía algún punto que añadir a este tema que estamos abordando. Adelante, Lalo. Sí, con respecto al petróleo y a los precios de la gasolina, quisiera traer aquí a la mesa dos asuntos. El primero, esta investigación muy bien documentada de la BBC, que salió publicada apenas hace unos 2 o 3 días, en donde dan cuenta de la exactitud, ¿sí?, que hay entre los avisos en su red social
o desde la Casa Blanca de Trump sobre atacar o no atacar Irán, y el movimiento de los precios del petróleo hacia arriba y hacia abajo, y por otro lado, pues grandes poseedores de fortunas viéndose beneficiados porque o compran o venden más caro o más barato los futuros del petróleo. Y esto, pues la concordancia que hay es verdaderamente increíble. En algunos casos, apenas de segundos, en lo que Trump está avisando algo, las acciones o ya se llevaron a cabo o se llevan de manera inmediata, ya sea para vender o para comprar. Personas que llegaron a ganar hasta 400 o más millones de dólares en prácticamente unos minutos. Entonces creo que no hay que perder de vista también este negocio, sea Carlos muy bien, ¿no? Del asunto del comercio, de los mercados. Bueno, hay que recordar nada más que la familia de Trump, solo su familia, en un primer año en la Casa Blanca ya se embolsó alrededor de 4.500 millones de dólares con una serie de negocios que hacen. Y el otro asunto que no es menor y que para la cartera estadounidense es muy importante y tiene un peso que tiene que ver con el petróleo, el 26 de mayo es el Día de los Caídos, lunes 26 de mayo, y es oficialmente el día en que una buena parte de los estadounidenses le dan el banderazo a las vacaciones de verano. El precio de la gasolina tiene hoy Trump más o menos un mes para poderlo controlar, porque de lo contrario el impacto electoral va a ser muy importante. Son fechas que para la política interna de Estados Unidos son muy importantes, entonces no hay que perder de vista este asunto. El calendario y bueno, los anuncios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar en este tercer bloque de otros conflictos que no tienen la atención mediática que tiene este conflicto, pero no es porque no estén sucediendo, no es porque su alcance y sus consecuencias no sean muy importantes y significativas, pero que no logran capturar la atención de los medios y no llegan a los titulares de los periódicos y tampoco a la atención internacional para que pues las organizaciones internacionales y los países puedan justamente intervenir y tratar de negociar y ayudar a resolverlos. Este es el caso, si les parece bien, vamos a empezar con Sudán. Ese es el caso de Sudán, un conflicto que las Naciones Unidas dicen que es la emergencia humanitaria más importante del mundo por el alcance que tiene, un conflicto olvidado porque también es un conflicto que ha estado intermitente durante prácticamente varias décadas, pero en estos últimos años ha dejado saldos muy importantes y además ha sumido a la población en una especie de dependencia de la ayuda y de la asistencia internacional, ¿no? En un momento en donde además las organizaciones internacionales pues carecen de presupuesto porque ha habido un recorte de fondos importantísimo, sobre todo de Estados Unidos. Doctor Carlos Cerda, ¿qué nos puedes decir acerca de la crisis humanitaria de Sudán, de la que poco hablamos? Pues eso, que está completamente olvidada que no está en la agenda internacional, cuando es una crisis la más grave humanitariamente hablando, la que más refugiados y desplazados está produciendo, ¿verdad? Y es un conflicto civil que viene de 3, 4 años, ¿verdad? Después del derrocamiento de Omar al-Bashir, el dictador, ¿verdad? Hay una especie de transición, más o menos se calman las aguas, pero hay un gobierno mixto, híbrido, ¿verdad? Tanto de militares como de civiles, pero llega un momento en que los militares dicen los civiles están muy liberales en este asunto y los desplazan y entonces surgen grupos paramilitares y ahí es donde está este conflicto que ha provocado tanto desplazamiento y sobre todo, la crisis humanitaria porque, como bien mencionabas, recordemos que el año pasado Trump desapareció la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, todas sus funciones ahora las tiene el Departamento de Estado, pero están en una especie como de reorganización y también
de ver a quiénes van a ser los destinatarios de esta nueva ayuda de los Estados Unidos, que Marco Rubio no se ha tocado el corazón ni ha disimulado para decir, va para nuestros aliados, para las personas, para los estados que voten nuestros proyectos en los organismos multilaterales, etcétera, etcétera. Y Sudán no tiene gobierno, y Sudán está a la deriva. Entonces, pues obviamente no va a ser una prioridad para los Estados Unidos, y digo aquí Estados Unidos porque pues de fines de la Segunda Guerra Mundial a 2024 fueron el principal donante de ayuda oficial al desarrollo. Sí. Y pues ahora ya no se tienen esos fondos, lo que hace muy difícil intervenir en este tipo de conflictos. Y una constante en las diferentes situaciones de conflicto que tenemos en el mundo actualmente son los niveles de violencia contra población civil, es decir, la violencia orquestada contra la población, no como una consecuencia no deseada entre los enfrentamientos, sino que como parte del objetivo de la guerra misma, matar y dañar civiles, usar el abuso sexual como un arma de guerra, en el caso de Sudán, por ejemplo, ¿no? Una arma extendida de guerra. Y bueno, esta situación pues ya la vimos en Gaza, en donde también la violencia fue dirigida contra civiles, y hemos estado viendo, Jaime, en Gaza, que la violencia sigue, pero en Cisjordania, este es un caso distinto al de Sudán, porque por supuesto ahí sí hay un gobierno, pero un gobierno omiso que permite que los colonos ataquen a los palestinos. ¿Cuál es la situación ahí, Jaime? Bueno, es que sí, realmente todos estos dramas de la humanidad los tenemos que tener presentes y no olvidarnos de ellos, ¿no? El hecho de que yo venga a los programas cada con semana esta cufilla palestina quiere decir que no nos debemos de olvidar del problema en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén del Este y en todo el Medio Oriente. Y lo que pasa es justamente el problema de el pecado por omisión al que te referiste, que en el caso de los gobiernos del mundo ha sido verdaderamente enfático en dejar de lado los conflictos en su esencia. Y nos hemos prestado a dejar pasar que a la población se le cierren los canales para llevar alimentos, que se asesine selectivamente a médicos, que se destruyan hospitales, que toda esta destrucción de la infraestructura que lleva a esta caracterización de la región como un genocidio, nos debe de parar de puntas los pelos y de ponernos en la situación internacional a ser extremadamente estrictos a que se opere, aún con la ineficacia de Naciones Unidas, no perder el dedo del renglón y no dejar de inventar nuevos mecanismos que vayan sobre estas situaciones, ¿no? Lo que tú dices, por ejemplo, en Cisjordania, se ha ciertamente incrementado en el plan del despojo, el asesinato, la violación de derechos, y en Gaza dejamos pasar la oportunidad de criticar la Junta de Paz, que se proponía un modelo de ciudad así como el estilo de los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, en donde lo que estaba detrás era un gran negocio inmobiliario que no ha podido prosperar y por lo tanto la paz no prospera, ¿no? Si no hay dinero, la paz no prospera. Y lo que hay también en Cisjordania es el hecho de que los sectores más radicales de la política en Israel sean los que estén presionando para toda esta política de ocupación, de apartheid, que es otro de los grandes temas que tenemos que derrotar en ese plano, ¿no? Entonces, no olvidemos Palestina en los conflictos internacionales y veamos la tibieza con la que se está manejando, por ejemplo, la Unión Europea, en donde todavía está pensando si detiene sus tratos con Israel después de todas las barbaridades que está haciendo en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, en Líbano y en Irán, ¿no? Qué drama.
Y un conflicto, pues más al estilo tradicional de los conflictos, es el que ya desde hace varios años está teniendo lugar entre, de Rusia contra Ucrania, porque pues ya ni siquiera entre estos países, fue Rusia quien inicialmente empezó este conflicto y ha ido ganando territorios en el este ucraniano, un conflicto que daba la nota hace unos meses, pero pues ya desde que llegó el conflicto en Irán, poco se habla. Lalo González, ¿en qué estamos en ese conflicto? Yo creo que pues a Putin le vino muy bien el asunto aquí del ataque a Irán, porque pues muchos ojos, análisis y demás voltearon la mirada de Ucrania hacia Irán. Creo que militarmente Rusia sigue ganando espacio. No se quiere quedar con Ucrania, solo con una parte del país. No hay un interés por quedarse con Ucrania, y creo que en ese sentido yo por momentos pienso que al paso del tiempo que Ucrania, en ocasiones lo he pensado, que se podría convertir en un Afganistán para Putin, pero en ocasiones aparecen noticias, avances, combates que muestran que Ucrania está a punto ya de, pues, capitular frente a las fuerzas rusas. Y por otro lado, Estados Unidos y Europa, pues, se han ido viendo apretados en términos de ayuda a Ucrania. ¿Por qué? Pues porque hay un conflicto en Irán, hay un conflicto en Medio Oriente, que tampoco pueden estar manteniendo como empezaron a hacerlo con Ucrania. Entonces yo creo que al final uno de los elementos por los cuales en muchos espacios de análisis se dice que los ganadores hasta el día de hoy con respecto a la guerra contra Irán es China y Rusia, tiene que ver precisamente con Ucrania. Al menos lo han dejado fuera de la lupa mediática, y eso pues a Putin le ha venido bastante bien. Pues bueno, así las cosas con estos tres conflictos. No se vaya, regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este último bloque de Todos, Todas Tenemos una Opinión, en donde vamos a hablar de democracia, elecciones y otros temas relevantes de la agenda política internacional. Esta semana tuvimos la cumbre por la defensa de la democracia en Barcelona, en donde participó la presidenta Claudia Sheinbaum y otros presidentes y jefes de Estado y de Gobierno del mundo, considerados pues digamos, de izquierda, ¿no? Democráticos, con la legitimidad de reunirse para defender la democracia. Lalo, ¿qué pasó en Barcelona? Sí, así es, pues se juntan gobiernos que pues se han autonombrado como gobiernos progresistas. Muchos gobiernos de los que fueron sí están más bien en el espectro de la izquierda. ¿Qué izquierda? Pues para lo que les alcanza. Tampoco es que querramos decir que hay solo una izquierda, pues es para lo que les alcanza a diferentes gobiernos. Pero también hubo presencia, por ejemplo, de Hillary Clinton en un video, entonces pues sí llama la atención que en una cumbre de países progresistas buscando apuntar a la democracia aparezca una voz como la de Hillary Clinton. Yo la lectura que hago, y así lo he venido diciendo en varios espacios, pues es que aunque ellos digan que no, aunque algunos no lo dijeron así, sí me parece que es una especie de cónclave de frente, pues para ponerle cara a Donald Trump. ¿Sí? Son países que evidentemente no están, pues digamos, del lado de las políticas de Trump. Incluso Hillary Clinton pues no es precisamente pues alguien que esté aplaudiendo todo lo que hace Donald Trump. Y entonces estuvo pues Pedro Sánchez, estuvo Lula, estuvo Petro, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, y creo que los discursos que se lanzaron ahí pues fueron muy importantes para no solamente defender, yo lo dividiría en 3 o 4 partes: uno, defender la democracia; otro, defender proyectos
propios de cada una de las naciones. Uno más, decir, bueno, es que el mundo no es el patio de Donald Trump y no podemos estar a expensas de lo que a Donald Trump se le ocurra hacer con nosotros. Y el cuarto es, bueno, pues sueltos vamos a poder enfrentarlo de una manera más débil. Por lo menos hay que ver de qué manera nos podemos juntar para ponerle cara a este proyecto. Yo ahorita cerraría pues poniendo, digamos, a un lado la reunión de la que ya hablábamos aquí, esta que yo le llamé la reunión de los cipayos en Miami, en donde una serie de gobernantes de América Latina van a rendirle pleitesía a Trump, porque pues están en su proyecto, en su vía, y en Barcelona lo que vimos pues fueron posiciones muy diferentes a las que Trump está lanzando el día de hoy. Entonces yo creo que es una reunión que viene a fortalecer pues esta opción diferente, a ver hasta dónde llega y si finalmente se convierte en hechos, no solamente en discursos y en posiciones frente a lo que hace Trump. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum decía que no era una reunión contra Trump, sino una reunión por la democracia. O sea, como que a mí sí me dio la impresión de que era muy matizado. Algunos matizaron, claro, por supuesto. Y también me dio la impresión de que... Era por la democracia, pero habla ella de Cuba, del gobierno de Cuba, o sea, por favor. Sí, o sea, como y la propuesta de reducir el gasto militar, pues yo lo celebro, pero pues ya lo había hecho el Papa Paulo VI en 1967, ¿no? O sea, novedad no hay. Pero celebro mucho que haya ido. Sí, qué bueno que fue, pero a mí creo que un poco a diferencia de Lalo, me parece que su alcance fue mucho más tenue y que evitaron confrontación así directa finalmente. Trump y el gobierno de Estados Unidos no se han pronunciado, entonces es como decir, ni nos dimos cuenta y que en pasó. las portadas internacionales tampoco estaba, ¿eh? En Europa sí. En Estados Unidos no. Ah, no, pero la prensa europea sí lo cubrió por bastante. España y había países de América Latina, de Europa y de África. Jaime. Sí, es que yo creo que una de las cosas que no le podríamos especular a esa reunión fue saber decir que no. Claro. Y eso ya en sí es un avance importantísimo. Así es. Y también hay varios contextos que hay que tener en cuenta para el éxito relativo de esto. En primer lugar, la reciente derrota de Víctor Orbán en Hungría llama a que particularmente quienes participan de Estados Unidos, que me extrañó eso, eran los que querían sacar las lecciones más pragmáticas de lo que estaba pasando, ¿no?, ante Hungría. Y eso llevó a una delegación estadounidense bastante importante, ¿no? Bernie Sanders, que es ya como el ícono del progresismo estadounidense, el que está al frente hablando en las marchas de No Kings y muy vinculado con la solidaridad con Palestina, con las marchas contra la guerra, contra el ICE, ¿no? El senador Murphy de California, si mal no recuerdo. Me hubiera gustado que hubiera estado el gobernador de California, desgraciadamente no sé por qué razones, parece que de agenda, es que no pudo estar. Y también es importante destacar que estuvo representado Sudáfrica, lo cual le da un giro mucho más universal a los planteamientos que se están haciendo. Y yo creo que no se habló tanto del problema de la democracia en Cuba como de la necesidad de decir no a la intervención en Cuba. Lula lo dijo muy clarito. Sí, aunque sea para defender la supuesta democracia, ¿no? Que no responde a un modelo unilateral ni a un modelo de tipo ideal normativo. O sea, el problema de Cuba es uno de los puntos álgidos de la agenda mundial y mucho depende de lo que pase ahí para que no se derive en lo que está pasando en Gaza, en Cisjordania, en Irán. O sea, toda esa arbitrariedad frente al derecho internacional fue muy bien planteada en esos términos. Y yo creo que las conclusiones para fundamentar el no a la guerra, el no a las negociaciones bilaterales y el no a la sumisión a los dictados de Washington es un avance que hay que apreciar y que hay que impulsar en las agendas de los gobiernos que estuvieron ahí presentes y que tenemos que ir cuidando las ciudadanías de los respectivos países. Mi lectura no es tan optimista, debo decir, pero bueno, así es este análisis político.
doctor Cerda, las elecciones en Perú y en Bulgaria, hablando justamente de la democracia, que Sí, ciertamente sí, esta cumbre responde también Claro. pues a cierto contexto de crisis de la democracia misma que ha dado lugar a divisiones, a Solo para terminar de lo de Barcelona, hay que ver el discurso de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, porque ella sí habló de la defensa de la democracia, como que ella sí hizo su tarea, ¿no? Como que dijeron, el tema es este, ¿verdad? Y entonces, y bueno, ella es buenísima y trae la iniciativa de reformar las instituciones financieras desde hace varios años, ¿no? Y en cuanto, bueno, lo de Bulgaria me parece muy relevante, ¿verdad? Porque gana, curiosamente, un partido que se llama progresista, pero vamos a ver qué tan progresista es en los términos de la cumbre de Barcelona, ¿no? Porque es prorruso. Esta persona que ganó, Ramen Rudev, era el presidente de Bulgaria, ¿verdad? Estuvo 10 años de presidente de Bulgaria, renuncia para ser candidato a parlamentario y obviamente ser primer ministro y tener el control del gobierno, porque el presidente es el jefe de Estado, que es una figura decorativa, ¿no? Bulgaria en los últimos 5 años tuvo 8 elecciones. Entonces se creía que venía la tendencia por ahí y no, arrasa completamente y va a poder hacer gobierno en solitario. Pero aquí lo que preocupa, porque ya incluso ya le dicen que sí es el Orbán 2.0, ¿verdad? Porque si está en contra de que se apoya a Ucrania, ¿verdad? Militarmente y con dinero, ¿verdad? No es no es euroscéptico, pero tampoco es muy partidario de la cuestión europea. Sin embargo, sí tiene ciertas simpatías con Rusia. De hecho, el vocero del Kremlin sale a felicitar y dice, nos encanta que haya ganado él, pero yo siento que su triunfo obedece más al hartazgo, ¿verdad?, del pueblo búlgaro que a una cuestión de prorrusia o todo lo demás, ¿no? Y ahora que mencionaban a Orbán, ¿verdad?, no puedo dejar de decir así en un par de segundos que hoy el presidente electo de Hungría anuncia que no se retiran de la Corte Penal Internacional, ¿no? O sea, esto sí va a ser efectivo el 2 de junio y ya dijo, vamos a hacer todo lo posible para que antes del 2 de junio no suceda eso y yo creo que, bueno, ahí estamos ya viendo giros en este nuevo gobierno, ¿no? Y en Perú pues estamos entrampados todavía. Contando y contando sí, todavía. Sí, todavía contando. No sabemos, o sea, hay fecha para la segunda vuelta, pero no hay candidatos resultados fuera de Keiko Fujimori, ¿verdad? Hay fecha para la segunda vuelta, pero no han terminado con la primera. Sí, eso es muy distinto a México porque les lleva mucho tiempo hacer el conteo de votos y por ahí pues iban a repetir algunas cosas. Y con 35 candidatos, pues esto se complica todavía más. Ya Lalo González nos decía que 35 por la grande, dijo Lalo la semana pasada. Y con un Senado, ¿verdad? También un Senado que se elige por primera vez. En Perú no tenía Cámara de Senadores y no, pero perdón es que la Constitución de Perú es nuestra Constitución de 1857. O sea, una Constitución que hizo un legislativo muy fuerte y un ejecutivo muy débil. ¿Y qué pasó cuando llega Sebastián Lerdo de Tejada? Pues pone un Senado y las cosas empiezan a... Antes no nos dimos cuenta porque Juárez gobernaba con poderes especiales, ¿no? Pero cuando ya está Lerdo de Tejada, la necesidad de poner un Senado. Perdón que mencione esto, pero el paralelismo es exactamente el mismo con Perú. En un minuto, la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, que podría ser la primera mujer. ¿Tiene posibilidades? Lamentablemente no. No tiene, o sea, lo digo no porque lo haya dicho el presidente, no, porque bueno... Que le retiró su apoyo. Ahorita, o sea, rápido, en un minuto, ¿verdad? El secretario general se elige primero en el Consejo de Seguridad, donde tiene que tener el visto bueno de los cinco permanentes. Exactamente, donde creo que no va a tener el de Estados Unidos. Bueno, estoy especulando, pero creo que no, y todos lo dicen. Pero hay un consenso más o menos de que sea latinoamericano el próximo secretario general y que sea mujer, aunque por ahí se inscribió ya un africano, ¿no? Pero resulta, ¿verdad?, que ponen a una mujer expresidenta de Chile con mucha experiencia en Naciones Unidas, pero también ponen a una exvicepresidenta costarricense con mucha experiencia en Naciones Unidas, pero más hacia la derecha. Y Bachelet está un poco más a la izquierda, y por eso, o sea, a mí se me hace una excelentísima candidata, pero ahí no le veo posibilidades frente a Rebeca Grisman.
Pues se nos ha acabado el tiempo, se nos quedó un tema en el tintero, ya lo retomaremos para la próxima semana porque es acerca de las renegociaciones del TEMEC, que es un tema fundamental para México y la economía mexicana. Les agradecemos mucho a todos, todas que nos hayan acompañado, también a nuestros analistas que hicieron una mesa interesantísima, Lalo González, Carlos Cerda y Jaime Preciado. Muchísimas gracias. Muchas Nos gracias. esperamos Gracias, para la próxima doctora. semana en donde ya estará Cinti Ramírez con nosotros. Buenas noches.